Antonio, ya empiezan a aparecer obviamente nombres de personas que podrían... hablar de candidatos no es correcto porque no es una elección convencional donde uno se postula abiertamente, pero hay nombres fuertes. Si querés podemos ir repasando algunos, porque Eduard Pentin, que es corresponsal del National Catholic Register, es un vaticanista de mucha experiencia, británico él, que él saca en 2020 un libro que es El próximo Papa. Y él plantea, a partir de cosas que ha ido reescribiendo en los últimos meses, algunos nombres. Por ejemplo, se habla de uno muy cercano a Francisco, uno que podría ser alguien que a Francisco le hubiera gustado como sucesor, Jean-Marc Abelin. Es francés nacido en Argelia, por eso digo, vamos a ir viendo mucho de esto, de nombres que por ahí tengan un poquito de algo que sea europeo para compensar el hecho de que ahora venimos de un latinoamericano, pero que tenga un origen también, en este caso, migrante y justamente de África, ¿no? Este teólogo francés que es actualmente arzobispo de Marsella y que está muy en línea con el diálogo interreligioso, con el acercamiento, por ejemplo, con el Islam y que tiene un compromiso además muy en la misma línea, es la persona que estamos viendo allí a la izquierda, que tiene además una línea muy similar en cuanto a la agenda. Después, si tuviéramos que pensar en una alternativa, ¿qué nombres hay, por ejemplo, de una línea diferente? Bueno, Angelo Bagnasco, que es italiano, es conservador, fue arzobispo de Génova y es claramente un tradicionalista. Y en ese sentido marcaría un quiebre respecto de lo que viene siendo, por supuesto, la presencia de Francisco. Si tuviéramos que pensar, por ejemplo, en una línea más tradicional, pero más continuista con Francisco, se habla de Matteo Zuppi, que es alguien que está alineado a las ideas de quien era Papa hasta hoy. Arzobispo, este que ves ahí es Angelo Bagnasco, te digo. Angelo Bagnasco es hoy, te diría, un detractor del Papa que podría marcar un giro tradicionalista. Hoy, que si vos quisieras hacer la matemática tal cual de cuáles son los que están en condiciones los cardenales electores. También hay que ver, va a influir mucho la edad del Papa que se elija. Bueno. Porque también Francisco eso te va a marcar... entró grande. ¿Sí? Sí. Obviamente entró con su carta de renuncia, en realidad, con 75 años. Es que en realidad Francisco estaba previsto para ganar la elección anterior, un poco lo que decía Antonio. Sí, 8 años antes. Y cuando termina siendo electo, la idea que tenía Bergoglio en ese momento era un papado de 5 o 6 años, no mucho más. Lo que pasa es que después no quiso repetir una segunda renuncia, que hubiera sido considerado como... Ahí también hay un tema, me parece, personal, de decisión de cómo querés hacer tu papado, me parece que era bien diferente a Ratzinger, ¿no? Bueno, que Ratzinger era un hombre, digamos, era un teólogo Ratzinger, alguien que básicamente estaba bastante alejado de la política, de la política de la Iglesia, que muchos lo veían lejos de la gente desde ese punto de vista, y que, bueno, de hecho, él daba todas las misas en latín. ¿Sí? Con Ratzinger volvió esta idea de la misa en latín, ni siquiera en italiano. El contraste con Francisco, que de hecho también latín no hablaba, sino que era alguien mucho más... apelaban básicamente al italiano, pero que además tenía toda una cercanía con la gente mucho mayor y toda una cuestión política. Y de hecho Ratzinger termina dando un paso al costado, porque se da cuenta que la Iglesia estaba ante una crisis fenomenal. Yo te diría que es la combinación de todo lo que pasa con el Banco Vaticano, con los escándalos de corrupción. Por eso nos estamos olvidando de un papa de 30 días, Sí. En medio, que termina falleciendo, en medio de un escándalo de corrupción financiera gigantesco. Totalmente. Con, además, también la eclosión de los casos de abuso, ¿no? Sí. De casos de abuso de muchísimos años, de abuso y encubrimiento por parte de estructuras superiores de la Iglesia. Te diría que es lo que Bergoglio... No te digo que destapa, pues se sabía, pero sí le hace lugar a toda la investigación. Es el primero que encara una reforma necesaria. Que reconoce y encara, sí. Ahora nos vamos a meter, Lara, con el tema de algunas frases, pues lógicamente también, así como lo hizo en este último tiempo, dejó mucho, si querés, mucho posicionamiento económico o político a nivel mundial el Papa Francisco. Recién me escribe el negro González Oro, que está allí en Madrid, un saludo enorme, negro. Dice, estoy mirando... Son muy duros los comentarios. Claro, vos entrás, por ejemplo, en YouTube, son muy duros los comentarios de la gente. Es que me parece que hay que entender que hay básicamente dos papas. El papa para la Iglesia en el mundo, un papa que intentó encarar o encaró muchas reformas, algunas resistidas, otras no tanto. Se lo va a ver esto también en la elección del sucesor.
Pero después es muy diferente al Papa que se lo vio desde la Argentina. Primero, mucha gente que no le perdona que no haya venido a la Argentina, sobre todo que haya sobrevolado la Argentina y que no haya llegado a su país. Recuerden que una vez que fue electo no volvió nunca más. O sea, ni siquiera es que vino por 2 días a ver a la familia y no volvió nunca más. Y después mucha gente, por supuesto, un Papa que jugó políticamente muy fuerte. Es imposible no recordar los posicionamientos. Ortega, vos lo nombraste, Chávez, en su momento Maduro. Bueno, amigo de Raúl Castro. Él mismo yo soy amigo de Raúl Castro. Es decir, un Papa muy posicionado a favor de dictaduras de toda la región. Sí. Y en la Argentina, para un sector político, la cercanía con Grabois y con un sector del peronismo, es por ese lado. Y acordate, un Papa que jugó políticamente el pesebre palestino. Sin duda, y el pesebre palestino. Pero a nivel local me parece que el tema es la cercanía con referentes del peronismo, lo que vos contabas de Grabois. Es un Papa que para el mundo, la Iglesia Mundial es una cosa y para la Argentina fue un actor político más, completamente volcado a un sector de la política argentina, que es básicamente el peronismo o el kirchnerismo. Bien, Lara. Sí, y en sus discursos también, siempre defendiendo a los pobres, los migrantes, temas que estuvieron presentes. Repasamos algunas frases que en sus discursos se ha referido a lo económico, en línea con lo que vos decís, Antonio. Por ejemplo, una economía que hace vivir y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza. Lo que vemos es que fue un papa centrado en la justicia social, en la equidad distributiva. También hablaba mucho de los impuestos en algunos de sus discursos. También fue un papa que habló sobre la sostenibilidad ambiental, tenía posturas en esa línea. Algunas otras frases célebres que tuvo: hacer economía significa cuidar de la casa común, refiriéndose a lo de la sostenibilidad ambiental. El crédito bien orientado puede impulsar la integración económica y social de las comunidades más vulnerables. Y después también repasar algunos proyectos económicos o iniciativas que tuvo impulsadas por él. En su momento tuvo una iniciativa que inicia en 2019, Economía de Francisco se llamó, para promover una economía más justa y sostenible. Llamó ahí a economistas jóvenes para dialogar sobre, y emprendedores, cómo se podría desarrollar un sistema económico más humanista. Y después generó distintos fondos también, Antonio, en plena pandemia. Generó un fondo Jesús Divino, que fue para ayudar a personas que atravesaban la crisis económica durante la pandemia. Y después también nos ha contado muchas veces Darío la reforma que hizo en la curia romana con ajustes salariales, recortes a altos funcionarios. También recién Darío nos contaba cómo recortó también y fue planificando su propia despedida y su funeral. Entonces, desde ese punto también mostró austeridad económica dentro de su gestión Digamos que la Iglesia tuvo siempre una tensión, si querés, entre visiones de lo que es la opción por los pobres, digo que esto que marca un quiebre con lo que fue el Concilio Vaticano II, que es toda la idea de una Iglesia que recupere, por lo menos dicho según los defensores de esta idea, que recupere los principios de Jesús, de estar con los pobres, digo que se aleje y tenga una visión más crítica de lo que son las grandes iglesias, de lo que son las grandes ceremonias, de lo que, si se quiere, es la cercanía con el poder político y económico. Igual siempre fue una interna entre lo que predicaba, una iglesia rica patrimonialmente. Totalmente. Por eso digo, siempre estuvo esa interna. Esa interna estuvo siempre.